Estamos transitando un camino que el Señor nos está llevando, porque esto es lo que está soltando el Señor en este tiempo a la iglesia. Un camino de entendimiento sobre lo que es iglesia. Para los chicos que nunca han estado en ninguna congre y que vienen 0 kilómetros del Señor, es fácil. Pero para nosotros que venimos de años de estar participando en diferentes congregaciones y con tanta información que ahora nos estamos dando cuenta que quizás no era completamente errada, pero era como incompleta, nos hace un poco difícil. Pero el Señor es un Dios de amor y Él no deja a nadie fuera. Yo quiero que entiendas y le quiero decir a ustedes dos, como a Silvina y a mí, y a los que venimos de años de congregaciones, Dios no nos deja fuera. Dios no nos deja fuera. Él es un Padre amoroso y Él nos lleva a todos a un lugar de plenitud, un lugar de estatura que ahora vamos a ver. Hay una cuestión, y yo quiero con esto más o menos ejemplificar. Esto es un vaso de agua, ¿no? Que es un vaso de agua potable, que está apto para ser bebido, ¿sí? Imagínate que en un momento del día vos tenés mucha sed, ¿sí? Y deseas tomar un vaso de agua. Y está este vaso de agua. Pero resulta que a ese vaso de agua alguien le agrega unas gotas. ¿De qué cristal? Agua del inodoro. Yo fui testigo cuando la tomé. ¿Varió? No. ¿Cómo es a la vista? Igual. Es igual. Pero ahora sabiendo vos esa verdad, ¿lo tomarías? No. Pero fueron 3 gotitas nada más. ¿Lo tomarías? No. Esto es lo que hace Satanás con sus mentiras. Él no te va a decir, y lo digo en idioma del campo, un bolazo impresionante, cosa que es obvio que es una mentira. Él va a decirte algo que es muy parecido a la verdad, que apenas tiene 3 gotitas, 3 dosis de su engaño, y que es tan fácil de uno no verlo y mandárselo. Si yo no hubiera hecho esto delante de tus ojos y te hubiera dado ese vaso de agua, vos te lo hubieras tomado sin problema, ¿o no? ¿Qué es lo que te hace no tomarlo? La verdad. Saber la verdad. Con respecto a la iglesia es lo mismo, gente. Tenemos que prestar simplemente atención a lo que Él nos dice y vamos a ir poco a poco descubriendo la verdad. Y no tomarnos cualquier vaso. ¿Me explico? Hace tiempo ya que nos fuimos dando cuenta que no todos son hijos. Que no todos están teniendo entendimiento de lo que es vivir una vida plena en Cristo. Tienen un rótulo, tienen una apariencia, tienen hasta conductas que se asemejan. Parece que está todo bien, pero hay una pizquita que vos podés descubrir, que hay algo que no te cierra. Son esas 2 gotitas o 3 gotitas que provienen del inodoro. Y arruinan todo el vaso. Y arruinan todo. Entonces, de repente, a vos te dicen que en la iglesia, como es un lugar donde está Dios, es un lugar donde te tienen que amar. Y te dicen que es un lugar donde tienen que aceptarte. Y ese amor y esa aceptación, vos la venís recibiendo
de una atmósfera que no es la atmósfera de luz. No se distraigan, please. Sino que es una atmósfera que está fuera de la luz. Entonces vos llegás a Cristo, comenzás a congregarte y en tu chip está el hecho de que a vos te tienen que amar y te tienen que aceptar. ¿Pero de qué manera? De manera de que te lo dijeron afuera. Y entonces de repente te comenzás a congregar en un ámbito de luz y comenzás a ver que en vez de estar mimándote todo el tiempo y dándote palmaditas todo el tiempo, te están confrontando con cosas que tenés que enfrentar y que no te gustan. Y que acá no me aman. En esta iglesia no hay amor. Y me voy a otra congregación. Y así voy, llevando mis días y mi tiempo de congregación en congregación, mal dicho, de iglesia en iglesia, buscando ese amor, entre comillas, que es algo adulterado, que no es lo verdadero. Entonces, cuando te dicen, hoy es noche de bendición para tu vida, hoy es el día en que Dios va a cambiar tu historia, hoy es el día en que va a haber sanidad en tu vida, hoy es el día en que Dios va a sanar tu economía, hoy es el día, y vos vas con una expectativa y con una fe creyendo esa palabra. Y resulta que Dios nunca dijo nada al respecto y vos vas y nada sucede. ¿Qué ocurre? La expectativa que vos y yo teníamos se frustra. Y eso atenta directamente a tu fe, a mi fe. De la fe. Exacto. Y ahí entonces Satanás termina de hacer el nudito. Vas a un lugar donde tenés una información equivocada sobre el amor y vas a un lugar pretendiendo que te amen según la información equivocada y como no te aman de esa manera, tu expectativa se frustra. Esto es lo mismo que en todos lados. O, ¿qué ocurre? Porque tenés una alta percepción de rechazo, buscás esforzadamente que te amen como vos querés que te amen. Y cumplís todo lo que haya que hacer. Hay que venir una hora antes, me venís de camisa y corbata, me venís con esto, con lo otro, y vos lo hacés. ¿Por qué? Porque querés que te amen. En el fondo es eso. No, pero yo hago para servir al Señor. Pero yo hago porque quiero agradar a Dios. Pero yo me aprendí todos estos versículos bíblicos de memoria porque estoy haciendo este curso y porque estoy haciendo toda la tarea. Pero en definitiva, en el fondo, es porque vos y yo necesitamos que no amen con la información de afuera. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Cuando eso no se da, las expectativas se caen y la fe se frustra. Y eso, hermanos, es nuestro peor enemigo. Eso es el peor enemigo de cada uno de nosotros. Cuando nuestra expectativa no está basada en la verdad, sino en algo adulterado. En algo que el enemigo me hizo tragar. Porque lo vi tan parecido a la verdad que me lo traí. Lo acepté. Y resulta que no era así. Ahora, entonces, ¿está mal tener expectativas? Expectativas de la iglesia. Es decir, ¿qué es la iglesia? ¿Qué expectativas tengo con respecto a la iglesia? Lo que yo entiendo de la iglesia es algo limpio o es algo adulterado. ¿Está mal tener las expectativas? No, no está mal. Sino que debo saber dónde poner las expectativas. Y las expectativas siempre son alcanzadas cuando están puestas en Él, en Cristo.
Entonces, quiero animarles a que podamos ver unos pasajes y entender cuál es la expectativa y dónde la tenemos que poner. Por favor, que uno busque 1 Corintios 2:12, otro que busque Romanos 8:15. ¿Qué dice Romanos 2:12? Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Gracias. ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Estos dos pasajes me hablan y te dicen de que si sos iglesia, vos recibiste un espíritu, que no es un espíritu como el espíritu que está en el mundo. Hay otro pasaje que dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso está en 2 Timoteo, creo. Sino que es un espíritu que nos identifica con el Padre. Es un espíritu que nos permite darnos ese espacio de comunión. Es el espíritu nada más que nada menos que el espíritu del Hijo, que redime nuestro espíritu. Es decir, ¿qué es redención? Redención es de regreso a papá. Eso es redención. Pagar un precio para ir de regreso a tu origen, que es tu Padre. Es el espíritu del Hijo. Ahora, cuando yo me acerco a la iglesia o a la congregación, vamos a hablar correctamente, y no voy desarrollando esto en mi vida, es decir, un entendimiento y un crecer, no por lo intelectual, sino por lo vivido, por lo experiencial, de una intimidad con el Padre, de un pasar tiempo con Él, de un sumergirme en esta verdad, de un creer. Hermanos, yo puedo repetirme 700 veces en mi cabeza: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Pero eso no va a producir ningún cambio, solo el Espíritu que revela a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Eso sí produce un cambio. Para que eso ocurra, yo debo pasar tiempo con el Espíritu. ¿Qué es pasar tiempo con el Espíritu, Marcelo? Encerrarme todas las mañanas en un lugar. Y puede ayudarte. Yo entiendo que pasar tiempo con el Señor es vivir todo el tiempo con Él. Es tener una relación como vos tenés con tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga. ¿Cuántas horas pasan Cristal, Rebeca, Camila y Elizabeth en el colegio? Desarrollan una relación porque pasan tiempo. Pasan tiempo haciendo varias cosas, estudiando, comiendo. Para colmo el fin de semana. Y el fin de semana. Eso genera una relación. ¿Cuántas veces, gente, les ha pasado que nosotros charlamos con el Espíritu solamente cuando nos sentamos a comer y oramos antes? ¿O no? O nos ponemos a ejecutar una melodía que no es adoración eso solamente, cuando estamos en el grupo. Y tenemos todo el día con un montón de cosas, actividades y pensamientos y decisiones que tomamos, y comprar y vender, viajar, volver, estudiar, rendir, no sé, tantas cosas. Y nunca charlo con Él, nunca converso con Él. Nunca desarrollo esa amistad con Él. Ahora, lo que a vos y a mí me va a sacar de esas falsas expectativas y de esa cuestión adulterada de lo que entiendo que es iglesia, es estar con Él. Porque Él es el que trae a tu vida y a la mía revelación. ¿Qué es lo que trae a tu vida y a la mía? Revelación. Vos dijiste hoy que sea la luz. Amén. Eso va a suceder a medida que vos estés en la luz. Que vos tomes acciones para vivir en la luz. Estás en un lugar, estás en un ámbito y permaneces allí. Y no te distraes con cualquier otra cosita.
Cuando el hombre está sin Dios, todo lo que en el origen tenía se transforma en una necesidad. Es decir, en el origen, el hombre estaba en el huerto. Y ahí tenía del Padre amor, tenía seguridad, nada, ¿no? Tenía identidad, o sea, era hijo. Y eso le daba propósito, tenía que labrar la tierra. Cuando sale, todo eso que tenía pasa a ser una necesidad. Y desde ese momento, vos y yo, cuando estamos fuera de Cristo, buscamos amor, seguridad, identidad y propósito. ¿Por qué? Porque fuimos separados. Vamos, por favor, a Hebreos, capítulo 2. 2. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos. Cuando lo tengan me dicen amén. 14. Amén. Sí. Amén. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Más adelante, si vos querés leerlo, lo podés leer en tu casa, pero la historia viene así. El plan de Dios era que la manifestación de Cristo en un determinado momento de la historia sea Jesús. Y Jesús tenía que ser porque era necesario que Cristo participara de todo lo que nosotros participamos. Es decir, de la carne y sangre, es decir, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de lo que transitamos vos y yo en esta tierra. ¿Por qué era necesario que Él transitara lo mismo? Porque era la única manera de que entonces en la muerte en la cruz y en su descenso a los infiernos pudiera librar a aquellos que por el temor a la muerte están en esclavitud. Ahí dice que en un momento de la historia, en el versículo 14, había alguien que tenía el imperio o el poder de la muerte, sobre la muerte, que era el diablo. El diablo antes de Cristo tenía el poder de la muerte. Él podía matar. Él podía ejercer dominio sobre la muerte. Después de Cristo, ya no tiene ese poder. Y como el diablo no tiene ese poder, lo que le queda es esto: sembrarte con sus adulteraciones, sus mentiras, temor a la muerte. Y de esa manera, sin darnos cuenta, nos matemos. Claro. Dice que los que tienen temor a la muerte viven en esclavitud. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que quiera aferrar su vida, ese la perderá. Pero aquel que no tenga temor de soltarla, ese la va a ganar. Ahora, yo quiero que pienses esto. Hay algo poderoso que el otro día descubrí. Juan 11:49, arrancamos de ahí. Bien.
Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo que toda la nación perezca. Ahora bien, esto lo escribe Juan, el escritor del Evangelio. No dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y escuchen esto, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos. ¡Wow! Es decir, gente, en la tierra hay hombres y mujeres que habitan el planeta. Y dentro de esa cantidad de gente que habita el planeta, hay hijos esparcidos. Él los conoce. Hay hijos y hay que no son hijos. Acá no dice por todas las gentes. Habla de la nación, hablando de Israel, y por los hijos que están esparcidos. Y esto lo escribe Juan, el apóstol. Es decir, todo esto que yo te estoy hablando ahora y todo lo que estamos tratando de sacar a la luz de los engaños y artimañas del enemigo son para los hijos. ¿El diablo a quién ataca? A los hijos. ¿Qué busca hacer el diablo? Neutralizar a los hijos. ¿Por qué? Porque haciendo eso, Cristo no se manifiesta. Te siembra la cabeza de mentiras a vos y a mí, para que entonces, no entendiendo la verdad, no seamos libres. Sigamos en esclavitud por temor a la muerte. Y de esa manera nos tiene bien neutralizaditos para que ni en vos ni en mí, Cristo, el Hijo, se manifieste. Cuando toda la creación, y cuando dice toda la creación, está hablando de lo visible y lo invisible, está anhelando la manifestación de los hijos, la manifestación del Hijo, de Cristo en esta etapa. Cristo se manifestó, ¿se acuerdan? En la creación. Y dijo Dios, Cristo. Cristo se manifestó en el arca. Voy a ir rapidito. Cristo se manifestó en la ley. Cristo se manifestó en Jesús. Ahora Cristo se manifiesta en la iglesia. Vengan conmigo a Efesios. Vamos desde el capítulo 1, versículo 3. Y ahora, antes de comenzar a leer, y les digo a los que tienen mochila religiosa como yo, hace una oración en tu corazón y decirle: papá, por el Espíritu ahora yo quiero leer este pasaje con la revelación que viene de ti. Aparto ahora en mí todo concepto y preconcepto en Cristo Jesús. Pido, Padre, que vos con toda autoridad remuevas de mí todo preconcepto que no provenga de tu revelación, Señor. Me despojo de todo lo aprendido en lo intelectual. Hermanos, la teología es una falacia. Teología significa, ¿qué significa la palabra teología? Lo que se puede decir de Dios. Lo que se puede estudiar de Dios, ¿no? Filosofía, teología. Dígame, ¿nosotros podemos estudiar a Dios? No. Podemos ser tan soberbios. Podemos ser tan soberbios, decir nosotros estudiamos. Dios no nos quiere que lo estudies. Dios no quiere que lo estudie. Dios quiere relacionarse conmigo, que es diferente. Dios quiere que tengamos una relación de Abba papá con Él. Que estudie tu papá. Claro. Sí. A ver, vení, voy a estudiarte, siéntate. Te saco todos los datos. Y eso es lo que hace la religión. ¿Se acuerdan del ejemplo de la célula? ¿Sí? Bien, vamos. Bendito sea el Dios. Vamos a leerlo con revelación. Bendito sea nuestro papito, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que el mundo sea creado, te eligió a vos. ¿Dónde estabas? No lo sé. Estabas sí en Él, pero Él te eligió.
Amén. O sea, que vos estés acá no es una coincidencia. No es, bueno, yo me levanté con ganas de venir. No, Dios te trajo. Hay un propósito. Él te escogió desde antes. Amén. Bien. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Acá quiero ir contra la palabra santidad. El adulterado entendimiento de la palabra santidad. La religión nos dice que santidad es cumplir un nivel moral. Es cumplir y tener una altura moral. La santidad para Dios es que vos y yo estemos en Cristo. Y Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros no peca. Amén. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la tentación? La tentación es todo lo que me desvía de papá. Ahora, si yo en papá tengo amor, aceptación, seguridad, identidad y propósito, todo lo que me proponga el cosmos, Satanás, no me va a traer, porque yo tengo todo de él. Amén. Pero como mi alma tiene registro del mundo, tiene registro de este sistema, de este cosmos gobernado, cuando el Satanás me larga alguna sugerencia para conseguir mi seguridad, che, ¿qué te parece si pones alarma en tu casa, pones todo rejas, contratás seguridad privada o te gastás no sé cuánta plata para estar dentro de un camping, de un country? Sí, ustedes me entendieron, ¿no? Sí. Entonces la gente va y se mete dentro del country y paga. Y bueno, pero para pagar eso tiene que tener 2 trabajos. O tiene que tener tanta cantidad de trabajo que no puede estar tiempo con sus hijos. Entonces sus hijos son educados por la niñera. Pero también hay que pagar a la niñera. Entonces yo tengo que hacer horas extras. Y de esa manera el bicho te envolvió. Por querer una seguridad que él te propone, te esclavizó. Por tu temor a la muerte. Por mi temor a la muerte. ¿Me van entendiendo? Sí. Sí. Sigamos. O sea que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y lo que siempre hemos escuchado es que yo debo esforzarme por ser santo y por no tener mancha por mi religiosidad. Y eso es una posición que la tengo en él. Exacto. Judas dice que él es poderoso para presentarnos delante de él, santos sin mancha y con gran alegría. El otro día, fíjate Judas, que lo cantamos nosotros, Judas, los últimos versículos, lean. El otro día hacemos una canción de Judas, la samba. ¿Quién puede buscarlo? Vos, Santi, buscá ese versículo. El otro día íbamos a Córdoba en la camioneta. Y estábamos hablando de todo esto, y de lo que es estar en Cristo, y el Señor nos reveló que estar en Cristo es como cuando estamos en la camioneta. Estábamos yendo hacia Córdoba. Ponele que en Cristo estamos yendo al Padre. Entonces yo les decía a los muchachos, ¿qué esfuerzo están haciendo ustedes ahora para ir a Córdoba? Están en la camioneta. Están sentaditos. Pero la religión, ¿qué nos dice? No. Tenés que bajarte y tenés que empujar el auto. No. Porque es tu esfuerzo lo que te va a llevar a Córdoba. Ser santos es estar en Él. Eso le quita mérito a la obra de Cristo. Exacto. Porque quiero ganarme yo la santidad que Dios me regala. Exacto, tal cual. Y vos fíjate que toda religión, háblame de los musulmanes, háblame de los testigos de Jehová que recorren las calles para poder ser uno de los 144.000, háblame de los evangélicos, háblame de los católicos que hacen peregrinación. Toda religión se basa en el esfuerzo humano. Es Nimrod, es la torre de Babel. Subamos al cielo, edifiquemos la torre, nuestro esfuerzo para llegar allá. Es lo que Lucero quiso. ¿Y pudieron? No. Pero en Cristo tenemos amplia entrada, dice la palabra. Acceso inagotable. Cuando estamos en Cristo, no es mi esfuerzo. Amén. Yo quiero hacerlo mi esfuerzo y me salí de Cristo. Y el Padre dice, ¿dónde está? Se fue. Claro, como pasó con Adán. ¿Acaso, qué pasa? ¿Alguien se puede esconder de Dios? No. ¿Pero por qué Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Porque había algo que no identificaba. Claro.
No estaba donde debía estar. Italia. No había, es como cuando vos, hablábamos de la vez pasada, cuando nosotros los padres vamos a buscar a nuestros hijos pequeños en la escuela. Son chiquititos que todos corren, salen todos, pero enseguida ves una cabellita rubia y ese es mi hijo. Ese era Santi. Claro, ¿por qué? Porque hay algo que lo identificás, ¿sí o no? Entre tantos chicos, vos enseguida captás cuál es, ¿o no? No me pasaba. Y cuando agarras la ropita de él y la sentís, y sabes, es el olor de él. Olor a Bernardini. Olor a Bernardini. Esto parece muy chistoso, pero ¿saben una cosa? En Cristo nosotros tenemos un aroma que el Padre le agrada. Y que el mundo lo puede oler. El mundo lo puede Le oler. dice la Biblia que somos olor de Cristo. Exacto. Fragante para Dios, escuchen, fragante para Dios, pero olor de muerte para los que se pierden. Qué barro. ¿Dónde Tremendo. dice eso? ¿Cómo se atreven a.? Buscar una concordancia. Chicos, gente, escuchemos, porque quiero avanzar. Bueno, ¿Vamos? con la otra cosa. Creo que está corriendo. Dice, santos y sin manchas delante de Él Por amor. en Cristo, en amor que es Cristo, en amor que es el Padre. Sí. ¿Sí? Nos predestinó, planificó, con previa planificación. ¿Para qué? Para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, es decir, conforme a la buena intención de su voluntad, a su bondad hermosa. Él lo hizo así. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, ¿en quién? En el amado, en Cristo. ¿Vieron que siempre es en Cristo? ¿Vieron que nunca es fuera de Él? En Él, otra vez, tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. ¡Jua! Y nosotros muchas veces nos quedamos ahí. Pensamos que la gracia tiene que ver con la salvación y el perdón de pecados y quedamos ahí. Y eso es simplemente el puntapié inicial. Ese es el comienzo, es el paso del gran camino que tenemos que dar. Primero está hablando de que nos dio redención por su sangre, perdón de pecado, para discernir, para conocer, para tener entendimiento. En otra parte dice que Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios para nosotros. En otro lado dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Sigamos. Nos dio a conocer, escuchen, el misterio de su voluntad, según su buena voluntad que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, ¿cuál es este misterio? Y ahí comienza Pablo a revelar el misterio. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, el pecado que hizo separó todas las cosas, porque el pecado produjo muerte. Todo, no solamente el hombre y Dios, todas las cosas, todo lo creado ha sido separado. Por eso los científicos han comprobado que el universo está en una continua expansión. Eso lo han escuchado ustedes. Se está en una continua separación. Ahora, el plan del Padre es todo esto para que en Cristo volver a reunir todas las cosas, cielo y tierra. Cielo y tierra. ¿Sí? Sigamos. A fin de que nosotros... Perdón, me perdí. En el 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellados con él por el Espíritu de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión que ya adquirimos en Dios, para alabanza de su gloria. Por esta razón,
habiendo oído la fe del Señor Jesús que hay en ustedes y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Y acá es como que Pablo para. Porque viene relatando y mandando un montón de cosas que vos y yo ni siquiera intelectualmente le estamos entendiendo. Seamos honestos. Sí. Pero Pablo empieza como que se entusiasmó y arrancó de las bendiciones celestiales en el cielo y no lo paró nadie. Y empezó todo lo que él venía recibiendo del Padre y todo lo que él vivía. Y llega un punto en que dice, y no ceso de orar por ustedes. ¿Y qué? No ceso, no dejo de orar por ustedes. Veo el amor que ustedes tienen y no dejo de orar por ustedes. Y hace este parate y hace esta oración, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Es decir, le dijo, muchachos, todo lo que yo les puedo decir ahora, no, ustedes necesitan revelación del Padre. Ustedes necesitan revelación del Padre. Ustedes necesitan que sus ojos sean abiertos. Amén. Yo oro para que eso suceda. Amén. Para que conozcan lo que tienen en Él. Para que tengan entendimiento de un verdadero... Acá la palabra conocimiento, yo ya se lo he explicado muchas veces. La raíz de esta palabra conocimiento no tiene nada que ver a lo que el mundo habla de conocimiento, es decir, adquirir una instrucción. Conocimiento tiene que ver con una intimidad. Claro, como por ejemplo nosotros podemos leer que, por ejemplo, y Abraham conoció a Sara. ¿Cómo? ¿Que no la conocía? Sí, te está hablando de una intimidad, de una relación íntima. ¿Me explico? Y ese conocimiento de Dios está hablando de una relación íntima. No de que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Claro, No tuvo relación. exacto, y está hablando de intimidad, de algo muy íntimo. Claro. Y fíjense que esa manifestación de entre el hombre y la mujer para el Padre, cuando sucede ese acto de intimidad, dice que para los ojos de Dios son uno solo. Cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, Pablo dice, porque el que se unió al Señor es un espíritu, Juan, es un espíritu con Él, es uno. Y Juan en el Evangelio lo dice también, en palabras de Jesús, para que vos, Padre, como somos nosotros, vos y yo somos uno, ellos también sean unos con nosotros, o sea, una unidad, un conocimiento que no lo podemos descifrar mentalmente. No podemos entender, o sea, nos podemos llenar de un montón de ítems y de pasos y de rótulos, pero es necesario que nuestros ojos sean abiertos. ¿Por qué? Te lo digo simple. Porque el plan de Dios, la manifestación de Cristo en la tierra, es volver a traer todas las cosas al origen. Amén. Dice Pedro en el segundo discurso que da en Hechos, que la venida de Cristo es retenida en los cielos hasta que se pongan todas las cosas en orden. Amén. Ahora, esto de poner todas las cosas en orden, ¿qué significa? Que todo el mundo va a ir a la iglesia, todo el mundo va a alabar al Señor. No está hablando de eso. Está hablando que la iglesia, es decir, que Cristo ocupe su lugar en la tierra. Amén. Por eso, el bicho, ¿qué busca? Busca sembrarnos esas gotitas de mentira para que andemos todavía vos y yo luchando con ese temor a la muerte y mantenernos en esclavitud. Entonces, buscamos todavía querer resolver las cosas que en Cristo ya están resueltas. Queremos tirar del auto cuando el auto me lleva. Queremos vivir en un esfuerzo de querer ser santo y sin mancha, cuando en Cristo ya Él me ve justificado. ¿Qué es justificado? Es que el Padre te ve a vos y a mí como si nunca hubiéramos pecado. Yo perdí años de mi vida, que creo, porque la promesa del Señor está, que Él me los recupera. Amén. Porque dice, os haré recuperar los años. Pero perdí muchos de esos años queriendo agradar a Dios en base a mis fuerzas. Que en realidad yo lo que quería
era salvar mi propia vida mediante mi esfuerzo. Buscar mi seguridad, buscar mi aceptación, buscar mi lugar, entender cuál es mi don, pero ¿para qué? Porque quiero ocupar un lugar, no me quiero quedar afuera. Es que no estás afuera, ya sos acepto en el amado. Amén. Ayer hablamos de algo que lo vamos a desarrollar un poquito más después. Tenemos que ponernos en esta posición de humildad, vos y yo. Señor, necesitamos que nos enseñes a creer. Hubo un padre que le dijo en una oportunidad a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Esa actitud de humildad te da acceso a que Dios comience a hacer las cosas. Ayer hicimos un ejemplo. Le voy a pedir a Lautaro que venga por favor acá y con esto vamos terminando. Porque dice la palabra que sin fe es imposible Agradar a Dios. Dios. Hubiéramos avanzado un poquito más, pero no hemos podido. Pero es interesante que no habla de tu fe o mi fe, sino la fe de Él. La fe de Él. Esto vamos a avanzarlo un poquito más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que cada vez que vos y yo no creemos que en Él somos plenos y completos, estamos desagradando a Dios. Ponerle la palabra pecado, ponerle la palabra pecado. ¿Y qué es fe? Fe no es simplemente ese versículo que uno puede recitar de memoria. Fe es una vida que se planifica de una manera creyendo en cada verdad que escucha del Padre. Podemos tocar ahora el ejemplo de los apóstoles cuando estuvieron en la barca y se hundía. Podemos tocar varios ejemplos. El ejemplo de Pedro cuando comenzó a hundirse. Pero ahora yo quiero que vos entiendas esto. Que vos y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por más que tantas veces hemos dicho yo te creo, yo te creo, yo te creo, yo te creo. En realidad necesitamos aprender a confiar. Y entrar en esa posición de humildad y decirle, Señor, enséñame a confiar. Y algo que el Espíritu Santo te está diciendo y me está diciendo en este tiempo, que vos no podés confiar en alguien a quien no conoces. Y cada vez que a vos te cueste confiar, es porque entonces lo que ocurre es que no conoces a aquel que vos llamás Dios y a quien vos tenés por Padre. Es tu Padre, sí, pero no lo conoces, no lo conozco. ¿Y qué es confianza? Confianza es esto. Vení, hacémoslo de allá. Date vuelta, ¿sí? Confianza es esto. Mira para adelante. Mírate, Lautaro. Esto es confianza. Él recibió mi voz, escuchó mi voz y se dejó. Confió en que iba a haber alguien que lo iba a sostener. Hace un tiempo atrás hicimos lo mismo con ella. Lo hice con ella. Es muy importante esto, porque me sirvió mucho. Me amplió, yo sabía hasta acá. Pero lo que pasó con vos me dio más luz. Cuando yo le dije en otra oportunidad, quise hacer el ejemplo para enseñarlo a ella, y estábamos nosotros, yo le dije, déjate caer. Y ella, ¿qué hizo automáticamente? Miró para atrás. Y cuando fue cayendo puso el pie. ¿Por qué? Porque no soy su papá. Porque no soy papá. Pero no, está buenísimo. No soy su papá. Claro. Cuando yo entiendo que Dios es mi papá, y Dios, papá me dice, descansa en mí. Aunque haya lo que haya enfrente, yo debo actuar con confianza. Porque si yo quiero agarrar mi vida, la voy a perder. Pero si yo la dejo y me dejo caer en sus brazos, la voy a ganar. Iglesia, hay mucho por recorrer, hay mucho que realizar. Debemos estar en un lugar y a una madurez de poner las cosas en orden, porque eso es iglesia. Pero el paso inicial es empezar a confiar. Porque si no, todas las mentiras que el bicho te va a poner y me va a poner, nos van a tener enredados a nosotros queriendo luchar para alcanzar lo que ya tenemos en Cristo. Cuando volvíamos el jueves a la noche de Córdoba para acá,
todos los muchachos estaban descansando. Y yo miro por el retrovisor y lo veo a Agustín. ¿Qué esfuerzo estaba haciendo para volver? Nada, estaba en el auto. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Amén. Y aquellos que tenemos conocimiento de la palabra, estar en Cristo es estar en el reposo de Dios. El séptimo día es el reposo, es Cristo, no es el día domingo. En ese momento ni existía el calendario como nosotros lo conocemos. El séptimo día, el día sábado quiero decir, el séptimo día es el reposo, es Cristo. Dios, el Padre, reposa en Cristo. Y nosotros somos convidados, invitados a reposar en Cristo. Vivir en Cristo y de esa posición de confianza en Cristo, de reposar en Cristo, gobernar. Gobernar. Cuando el diablo no tiene poder para matarte. Amén. Te va a sembrar temor a la muerte. Pero ¿qué pasa cuando el diablo encuentra a uno que ya está muerto con Cristo? No tiene dónde agarrarlo. No tiene dónde agarrarlo. No tiene nada. Huye despavorido. ¿Por qué? Porque ya no está Él. Está Cristo. Y Cristo lo venció. Cristo lo humilló. Entonces ve a Cristo. ¡Wow! Raja. Y ustedes fíjense qué pasaba con Jesús. Él no tenía necesidad de reprender. Él caminaba y los demonios se manifestaban. El bicho se movía. Y él después decía, andate, fuera. ¿Qué tiene con nosotros? Claro. Ahora, eso es con la iglesia también, gente. Eso es con tu vida y con la mía. ¿Qué es lo que nos falta? Aprender a confiar. Aprender a confiar. Señor, necesito que me quebrantes a un lugar y que me lleves a un lugar donde aprenda a confiar. Si todas estas lágrimas que a veces ruedan por mis mejillas, si todos estos clamores, Señor, que tengo delante de ti, son para que en mí se desarrolle una confianza en ti. Amén. Bienvenido sea. Pero ayúdame a desenfocarme de mí mismo y a enfocarme en vos. Señor, me arrepiento por las veces que no confié en vos. Por las veces que confié en mi esfuerzo, en mi planificación, en mi desarrollo, en mi capacidad. Eso lo único que manifestó es que no te conocía. Pero en este tiempo vos nos estás llevando a conocerte. Y junto con Job decimos, antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven, te conozco. ¿Cómo no voy a confiar en vos? Queremos agradarte, Señor. Llévanos a ese lugar, día a día. Y cuando vengan los desafíos, cuando venga la batalla, vamos a saber para qué es. Vamos a saber el por qué. Es para aprender a confiar. Es para soltarnos en tus brazos, para dejarnos caer de toda seguridad humana, de toda fuerza propia, de todo amor propio, caer para reposar en tus brazos. Si en el momento que yo le decía a Lautaro, déjate caer, él empezaba a desarrollar todo un discurso de las realidades de la física y de la gravedad y de los daños que podía ocurrir en su cuerpo. Y con todo ese argumento me quería explicar de que era mejor no dejarse caer. ¿Cómo me hubiera sentido yo como papá? Triste. Sí, mi hijo no confía que lo voy a agarrar. No hacemos eso por Dios muchas veces. Y argumentamos muchas cosas. Y no, pero el país está cada vez así, y la inflación, y la enfermedad, y las cuestiones de esto y lo otro, pero el mes que viene me va a llegar esto, y me falta alcanzar aquello. Y el Señor te dice, y me dice, déjate caer en mis brazos. Soy tu hijo. Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Amén. Amén.
Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Amén. Que la luz del Espíritu y de su presencia alumbre para que sean abiertos los ojos de ustedes Amén. en un verdadero conocimiento Amén. de Cristo, de la comunión que tienen. Han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesús, Amén. a ser uno con Él. Han sido llamados a vivir en Cristo. Que la realidad que sucede en sus espíritus sea la realidad que dirija sus almas y sus cuerpos. Que unan cielo y tierra. Que iglesia, unamos cielo y tierra. Amén. Y cuando venga el acusador, cuando venga la palabra que se levante en contra tuya acusándote de los errores que sí son reales, decile a tu adversario, sí, tenés razón, ponete de acuerdo con tu adversario, sí, confieso esto. Mi Padre es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Sí confieso mi incredulidad, sí confieso mi desconfianza, sí confieso mi distracción, sí confieso que cedí, sí confieso que dudé, sí confieso que caí. Tenés razón, diablo. Pero papá es fiel y justo de perdonarme. Mi hermano mayor pagó el precio. Amén. Y yo estoy en él. Y en él estoy seguro. Soy santo. Y él me ve limpio y sin mancha. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendecí a tu hermano ahora con la palabra que el Espíritu te dé. No lo saludes como el mundo saluda. Salúdalo con una palabra de bendición. Transmitile la palabra que el Espíritu te está dando. Edifiquémonos, dice la palabra del Señor que debemos hablar con palabras de edificación. Así que hermano, hacelo. Amén.